Voy a llevarme 5 camiones, todos se rieron. Este es el que quiero, lo pago en efectivo, declaró el hombre señalando el man de $200,000. Los asesores estallaron en carcajadas y su bolso los silenció. Lo que esos dos asesores de ventas no imaginaban era que acababan de protagonizar el mayor desacierto de sus trayectorias profesionales. En 30 minutos todo se transformaría. Pero en ese instante, mientras reían, aún pensaban que dominaban la situación. Estaban profundamente equivocados. El concesionario MAN inauguraba sus puertas a las 9 cada mañana sin excepción. Tomás Herrera y Bruno Campos siempre arribaban un cuarto de hora antes. 31 y 29 años de edad, respectivamente. Vestimenta impecable, cronómetros costosos, seguridad ilimitada. Ese martes transcurrió como cualquier otro. Café acabado de preparar, ordenadores activados, 3 vehículos de carga resplandecientes ubicados en el área central del establecimiento, aguardando compradores potenciales. A las 10:15, Eduardo Silva atravesó el acceso principal. Tomás navegaba mensajes en su dispositivo móvil. Bruno ordenaba papeles sobre la superficie de atención. Ninguno de los dos se acercó a dar la bienvenida. Eduardo vestía su atuendo laboral, camisa color arena con señales de uso en los puños, calzado de faena con restos de tierra, un morral de piel suspendido del hombro. Bruno elevó la mirada inicialmente. Le proporcionó un golpe discreto a Tomás. Los dos examinaron al individuo que se dirigía hacia la zona de exhibición. Cruzaron una mirada cómplice. Una expresión de burla apenas visible. Eduardo percibía que lo habían detectado. Comprendía que lo estaban evaluando. No constituía una experiencia novedosa. Durante 49 años había experimentado esas expresiones en estaciones de servicio, en establecimientos de comida, en entidades bancarias. La narrativa permanecía invariable, las personas observaban la indumentaria desgastada y las extremidades endurecidas por el trabajo y ya consideraban conocerlo completamente. Se posicionó frente al MAN TGX 640 blanco, el vehículo más exclusivo del salón de ventas. $200,000 en metal, innovación tecnológica y capacidad. Lo había examinado en el portal digital 3 semanas antes. Había analizado cada característica técnica, propulsor de 640 caballos de fuerza, compartimento ampliado con terminaciones de alta gama, sistema de suspensión por aire, butacas de material noble con climatización, navegador por satélite. Este era el vehículo. 30 años imaginando poseer un MAN auténtico. 30 años acumulando recursos para esta jornada. Extendió su extremidad y palpó la rejilla cromada frontal. El metal se sentía helado y absolutamente terso. Cerró los párpados. Durante un instante inhaló profundamente. Posteriormente se orientó hacia los comerciales. Este es el indicado, expresó. Efectuó el pago completo de inmediato. El mutismo se prolongó exactamente 2 segundos. Luego emergió la hilaridad. Bruno se inclinó sobre la superficie comercial. Tomás se tapó el rostro, pero sus extremidades superiores se agitaban. Una administrativa que laboraba en un despacho contiguo asomó su cabeza. Un técnico que transitaba por la zona de mantenimiento se detuvo. Otro comprador que inspeccionaba un vehículo al fondo giró su atención. Eduardo preservó la tranquilidad. Su extremidad aún reposaba sobre el MAN. Su semblante sereno. Tomás recobró la respiración primero. Caballero, articuló limpiándose los párpados, este vehículo tiene un valor de $200,000. Eduardo confirmó con un movimiento. Lo comprendo. Bruno se aproximó caminando pausadamente. ¿Comprende usted la magnitud de esa cifra? $200,000 en moneda contante. Eduardo lo enfrentó directamente a los ojos. Comprendo perfectamente la magnitud. Tomás emitió una risa breve. Este vehículo está destinado a corporaciones importantes, a conjuntos empresariales. No constituye algo que... Realizó una pausa buscando la expresión apropiada.
No es algo que se adquiera de forma espontánea. Bruno cruzó las extremidades superiores. Disponemos de alternativas más económicas si desea revisarlas. Vehículos de segunda mano, planes de pago extendido. Eduardo respiró hondo. Retiró la extremidad del vehículo. Contempló a los dos individuos que lo observaban con aire superior y adoptó una resolución. Aguarda. Antes de proseguir, colabora conmigo, presiona el botón de aprobación en este instante. Suscríbete porque estas narrativas te generan reflexión. Comenta, ¿desde qué nación nos observas? Si constantemente nos acompañas, escribe, siempre presente. Hazlo velozmente, porque lo que Eduardo ejecutará ahora alterará todo para estos comerciales. Agradezco, manifestó Eduardo con tonalidad sosegada. Pero no requiero planes de financiamiento ni vehículos usados. Deseo este y poseo los medios para adquirirlo. Tomás intercambió otra expresión con Bruno. Ambos intentaban reprimir nuevas explosiones de risa. Caballero, pronunció Tomás con tolerancia exagerada, comprendo que el vehículo sea de su agrado. Es magnífico. Pero debemos mantener perspectiva realista. Este modelo demanda una cuota inicial de mínimo $60,000, adicional a gravámenes, adicional a gestiones administrativas, adicional a pólizas de protección. Estamos conversando de $75,000 exclusivamente para iniciar. Eduardo asintió lentamente. Entiendo. ¿Y la porción restante? Bruno se adelantó. La porción restante se estructura en 5 años con intereses. Cuotas mensuales de aproximadamente $2,500, adicional a mantenimiento, adicional a combustible. Estamos discutiendo una inversión considerable. Eduardo los escuchaba sin interrumpir. Sus ojos transitaban de Tomás a Bruno, de Bruno a Tomás. Estudiándolos, registrando cada ademán, cada expresión, cada sonrisa prepotente. ¿Y si completo el pago total de inmediato?, cuestionó. Tomás expulsó aire por las fosas nasales. Caballero, si poseyera la capacidad de desembolsar $200,000 completos, no se encontraría aquí ataviado de esa manera. Las palabras permanecieron suspendidas en la atmósfera. Eduardo las dejó asentarse. No replicó de forma instantánea. Simplemente contempló a Tomás durante 5 segundos completos, posteriormente a Bruno, luego retornó al vehículo blanco. Poseen razón, articuló finalmente. No debería encontrarme aquí. Tomás sonrió, complacido. Exactamente. Observe, no lo expreso con intención maliciosa, pero este vehículo excede su capacidad económica. ¿Puedo presentarle otras alternativas más? Eduardo lo interrumpió elevando una extremidad. No me malinterprete. No debería encontrarme aquí porque ustedes no merecen mi capital. El cambio de tonalidad fue instantáneo. Bruno contrajo el ceño. ¿Disculpe? Eduardo ajustó el morral en su extremidad superior. He transportado mercancía durante 49 años. Reconozco la distinción entre un comercial competente y alguien que exclusivamente evalúa apariencias externas. Ustedes observaron mi vestimenta y ya determinaron mi identidad. Ya determinaron mi solvencia económica. Ya determinaron que no merezco ni 5 minutos de su atención. Tomás abrió la cavidad bucal para responder, pero Eduardo prosiguió. ¿Comprenden cuántas ocasiones he ingresado a establecimientos semejantes en mi existencia? ¿Cuántas ocasiones me han examinado de arriba abajo? ¿Cuántas ocasiones han presumido que carezco de capacidad de pago? ¿Y comprenden que he asimilado? Que los individuos que evalúan por la vestimenta jamás alcanzan distancia. Porque pierden clientes auténticos. Clientes que efectivamente poseen recursos. Clientes que laboran arduamente y acumulan. Bruno cruzó las extremidades superiores. Caballero, no estamos evaluando. Solamente estamos siendo transparentes respecto al valor. Eduardo sonrió por primera ocasión. Una sonrisa diminuta pero cargada de significación. Ser transparente es comunicar el valor.
Evaluar es reírse cuando alguien expresa que puede desembolsarlo. Un comprador que inspeccionaba otro vehículo al fondo comenzó a prestar atención a la conversación. La administrativa abandonó su despacho y permaneció de pie próxima a la superficie comercial. Un técnico se asomó desde el área de reparaciones. Tomás se aclaró la garganta. Observe, si efectivamente posee el capital, con satisfacción procesamos la transacción. Pero requerimos verificar fondos, requerimos documentación, requerimos. Naturalmente, interrumpió Eduardo. Requieren visualizar el capital primero. Porque aún no me otorgan credibilidad. Exactamente, expresó Bruno con tonalidad desafiante. Así opera el sistema. Cualquier individuo puede declarar que posee $200,000. Demostrarlo constituye otra cuestión. Eduardo asintió pausadamente. ¿Poseen razón? Cualquier individuo puede declararlo. Contempló el man blanco una última ocasión. Deslizó la extremidad por la rejilla cromada como despidiéndose. Posteriormente se orientó hacia los comerciales. ¿Comprenden algo? Poseen razón en algo adicional. No debería adquirir este vehículo aquí. ¿Cómo?, expresó Tomás. Eduardo comenzó a transitar hacia el acceso. No voy a proporcionarles mi capital. No voy a proporcionarles la comisión más significativa del mes. No voy a permitir que obtengan reconocimiento por una transacción que casi destruyen con sus risas. Bruno dio un paso hacia adelante. Aguarde. No tiene que marcharse. ¿Podemos conversar? Eduardo se detuvo en el acceso. Giró. Ya conversamos. Y ya resolví. Ustedes perdieron esta transacción el instante en que rieron. Tomás elevó las extremidades superiores. Caballero, fue exclusivamente una reacción. ¿No fue personal? Eduardo lo contempló fijamente. Todo es personal cuando involucra dignidad. Abrió el acceso. El estruendo de la vía pública ingresó al salón, vehículos transitando, individuos caminando, existencia ordinaria continuando externamente mientras internamente todo se transformaba. Aguarde, exclamó Bruno. Al mínimo permítame proporcionarle mi tarjeta por si modifica su resolución. Eduardo negó con la cabeza. No voy a modificar mi resolución. Pero efectivamente voy a adquirir ese man. Exclusivamente que no aquí. ¿En qué ubicación?, cuestionó Tomás con tonalidad burlona apenas disimulada. ¿En qué concesionario? Eduardo señaló hacia el lado opuesto de la avenida. En ese. El que se encuentra precisamente enfrente. Bruno contempló por la ventana. Del lado opuesto de la vía había otro concesionario MAN, más reducido, menos ostentoso, pero igualmente oficial. Tomás emitió una risa nerviosa. Caballero, en ese establecimiento tienen los mismos valores. No va a localizar distinción. Eduardo sonrió nuevamente. La distinción no constituye el valor. Es el respeto. Y salió. El acceso se cerró detrás de él con un sonido suave pero concluyente. Tomás y Bruno permanecieron posicionados en el centro del salón. La administrativa los contemplaba desde la superficie comercial. El técnico había emergido completamente del área de reparaciones. El otro comprador observaba todo con expresión incómoda. ¿Consideras que efectivamente posee el capital?, cuestionó Bruno en tonalidad baja. Tomás se encogió de extremidades superiores. No lo comprendo. Pero si lo posee, acabamos de perder $200,000. Bruno contempló por la ventana. Eduardo atravesaba la vía transitando con paso determinado, el morral de piel balanceándose en su extremidad superior, el calzado dejando marcas en el pavimento caliente. No va a adquirir nada, expresó Bruno intentando convencerse a sí mismo. Exclusivamente está contrariado. En una hora se le disipa y retorna. Tomás no replicó. Algo en su sistema digestivo le comunicaba que esto no concluiría favorablemente. Pero su orgullo era más robusto que su intuición. Permítelo marchar, expresó finalmente.
Si posee el capital, que lo demuestre. Si no, nos economizó tiempo. Ambos retornaron a sus posiciones. Tomás retomó su dispositivo móvil. Bruno volvió a sus papeles. Pero ninguno podía concentrarse auténticamente. Sus ojos retornaban una y otra ocasión a la ventana, al concesionario del lado opuesto, a la figura de Eduardo Silva que acababa de ingresar por el acceso principal. Transcurrieron 5 minutos. 10. 15. Tomás bebió líquido. Bruno revisó mensajes electrónicos sin leerlos auténticamente. La administrativa tecleaba en su ordenador, pero también contemplaba hacia el exterior. El comprador que había presenciado todo se aproximó a Bruno. Disculpe, expresó. Considero que voy a retornar otra jornada. Y se marchó. 20 minutos. 25. Tomás se posicionó y transitó hacia la ventana. Bruno lo siguió. Ambos contemplaban el concesionario de enfrente. No podían visualizar qué acontecía internamente, pero algo les comunicaba que debían continuar contemplando, que algo estaba ocurriendo, algo que transformaría todo. ¿Y poseían razón? Porque en ese instante preciso, al lado opuesto de la vía, Eduardo Silva estaba abriendo su morral de piel frente a una comercial que efectivamente lo había saludado con una sonrisa. Y lo que extrajo de ese morral hizo que los ojos de ella se ampliaran enormemente. La comercial se denominaba Valeria Castro. 42 años. 12 años laborando en ese concesionario. Cabello recogido en una cola, blusa blanca con el emblema de Man bordado. Sonrisa auténtica cuando visualizó ingresar a Eduardo. Buenos días, expresó aproximándose. ¿En qué puedo asistirle? Eduardo la observó por un instante, buscando señales, buscando ese destello de evaluación en los ojos, esa contemplación veloz de arriba a abajo que ya reconocía perfectamente. Pero no la localizó. Valeria simplemente aguardaba su respuesta con tolerancia. Busco un MAN TGX 640, expresó Eduardo. Blanco, con compartimento ampliado. Valeria asintió. Disponemos de uno en el salón. ¿Desea contemplarlo? Por favor. Transitaron conjuntamente hacia el centro. El concesionario era más reducido que el otro, menos iluminación, menos mármol, pero el MAN que estaba exhibido era idéntico al de enfrente. Mismo modelo, mismo color, mismas especificaciones. $200.000 exactos. Es magnífico, expresó Valeria. ¿Para utilización personal o empresarial? Personal, replicó Eduardo. Es mi último vehículo antes de jubilarme. Valeria sonrió. Entonces este es especial. No constituye exclusivamente una adquisición. Es un sueño materializado. Eduardo la contempló, sorprendido. Exactamente eso. Permítame traerle la información completa, valores, alternativas de desembolso, garantías. Ubíquese aquí. Retornaré en un minuto. Eduardo se ubicó en una silla próxima a la superficie comercial. Desde allí podía visualizar el concesionario de enfrente a través de la ventana. Tomás y Bruno estaban posicionados contemplando hacia acá. No podían visualizar internamente, pero comprendían que él estaba allí. Podía percibir su nerviosismo desde la distancia. Valeria retornó con una carpeta. Aquí están los detalles. El valor base es $200.000. Con gravámenes y gestiones llegamos a $216.000. Ofrecemos financiamiento a 3, 4 o 5 años, o desembolso completo con una reducción del 3%. ¿Cuánto constituiría con la reducción?, cuestionó Eduardo. $209.400. Eduardo realizó cálculos mentales. Poseía exactamente $232.000 acumulados. Había planeado desembolsar $200.000 en el vehículo y conservar el resto para eventualidades. Con la reducción le sobraban más de $20.000. Perfecto. Deseo desembolsarlo completamente, expresó. Valeria no rió. No elevó una ceja. No realizó ningún ademán de duda.
Simplemente asintió. Excelente. ¿Cómo prefiere ejecutar el desembolso? ¿Transferencia bancaria? Eduardo se bajó el morral de la extremidad superior y lo colocó sobre la superficie comercial. Poseo porción en efectivo. El resto por transferencia. Valeria lo contempló con curiosidad, pero sin evaluar. Está correcto. ¿Cuánto trae en efectivo? Eduardo abrió el morral pausadamente. Del interior, extrajo varios paquetes de billetes envueltos en bandas elásticas. Los fue colocando sobre la superficie comercial uno por uno. 10 paquetes. 20. 30. 40. 50. Valeria dejó de contar a los 20. Simplemente observaba con profesionalismo. Cuando Eduardo terminó, había 60 paquetes sobre la superficie comercial. 100 billetes de $100 en cada paquete. $60,000 en efectivo. El resto, expresó Eduardo extrayendo su dispositivo móvil, lo transfiero en este instante. Valeria respiró hondo. Señor Silva. Eduardo la corrigió. Denomíneme Eduardo. Eduardo, expresó Valeria con tonalidad suave. Este es capital de toda una existencia de labor, ¿correcto? Eduardo asintió. 49 años en la carretera. Valeria lo contempló a los ojos. Entonces deseo que comprenda algo. Este vehículo va a ser tratado con el mismo respeto que usted trató su capital. Voy a asegurarme personalmente de que cada detalle esté perfecto, de que cada documento esté en orden, de que usted abandone aquí sintiéndose valorado. Porque eso es lo que merece. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Agradezco. Permítame convocar a mi gerente para procesar esto correctamente. ¿Un instante? Valeria transitó hacia las oficinas. Eduardo permaneció allí ubicado, rodeado de paquetes de billetes. Contempló por la ventana nuevamente. Tomás y Bruno continuaban observando. Uno de ellos poseía el dispositivo móvil en la extremidad. El otro se deslizaba la extremidad por el cabello nerviosamente. El gerente emergió junto con Valeria. Se denominaba Javier Márquez. 56 años. Lentes, traje gris simple pero pulcro. Extendió la extremidad hacia Eduardo. Señor Silva, es un placer. Valeria me comunicó que desea el TGX 640. Elección excelente. Se ubicó frente a Eduardo y comenzó a revisar los paquetes. Los contaba con velocidad profesional. Cuando terminó, anotó la cifra. $60,000 confirmados. Valeria trajo una máquina contadora para verificar los billetes. Transitaban produciendo un sonido rítmico. $60,000 exactos. Perfecto, expresó Javier. El resto por transferencia. Eduardo abrió la aplicación de su banco en el dispositivo móvil. Había acumulado ese capital en 3 cuentas distintas por seguridad, una en el banco principal, otra en una cooperativa de crédito, la tercera en un banco digital. Comenzó a ejecutar las transferencias, $50,000 de la primera cuenta, $60,000 de la segunda, $39,000 de la tercera. Javier verificaba cada transferencia en su ordenador. Primera transferencia recibida. Segunda transferencia recibida. Tercera transferencia recibida. Elevó la vista hacia Eduardo. Todo confirmado. El vehículo es suyo. Eduardo cerró los párpados por un instante. 49 años de sacrificio, culminando en esta frase simple, el vehículo es suyo. Valeria imprimió los documentos. Eduardo firmó cada página, registro de propiedad, póliza de protección temporal, garantía ampliada, certificado de origen. Javier explicaba cada documento con tolerancia. Valeria preparaba las llaves. Esto consumió exactamente 45 minutos. Cuando terminaron, Javier se posicionó de pie. Felicitaciones, Eduardo. Es oficialmente propietario de un MAN TGX 640, 0 kilómetros. Eduardo tomó las llaves. Eran pesadas. Auténticas. Suyas,
¿Puedo contemplarlo una ocasión más antes de transportarlo? Por supuesto, expresó Valeria. Es completamente suyo. Puede ejecutar lo que desee. Transitaron hacia el vehículo. Eduardo ascendió a la cabina. Se ubicó en el asiento del conductor. Olía a material noble nuevo. Los controles brillaban. El volante estaba perfecto entre sus extremidades. Presionó el botón de encendido. El propulsor rugió con potencia limpia y precisa. Las pantallas digitales se iluminaron. El tablero mostró todas las funciones disponibles: control de crucero adaptativo, sistema de frenado automático, cámara de 360 grados, suspensión ajustable. Todo lo que había imaginado. Todo lo que requería. Permaneció allí ubicado durante 5 minutos, sintiendo, absorbiendo, grabando este momento en su memoria para la eternidad. Cuando descendió, Valeria poseía los ojos húmedos. Eduardo también. Javier sonreía genuinamente. Disfrútelo, expresó. Lo merece. Lo haré, replicó Eduardo. Agradezco por tratarme con dignidad. Es lo mínimo que merecía, expresó Valeria. Eduardo ascendió nuevamente al vehículo, cerró el acceso, ajustó los espejos, abrochó el cinturón, posicionó primera velocidad y comenzó a avanzar hacia la salida del concesionario. Los accesos automáticos se abrieron. La luminosidad del mediodía ingresó brillante. Eduardo emergió a la vía transportando su man blanco. ¿Su man? Suyo. Giró a la izquierda y transitó precisamente frente al concesionario donde todo comenzó. Tomás y Bruno estaban posicionados junto a la ventana. Lo visualizaron transitar. Visualizaron el man blanco idéntico al que poseían internamente. Visualizaron a Eduardo al volante. Visualizaron la matrícula temporal recién colocada. Y comprendieron todo. Bruno palideció. Tomás abrió la cavidad bucal, pero no emergió ningún sonido. La administrativa que había presenciado la escena original se cubrió el rostro con las extremidades. El técnico que observó desde el área de reparaciones negó con la cabeza lentamente. Y en ese instante, el dispositivo telefónico de la oficina del gerente comenzó a sonar. El gerente del primer concesionario se denominaba Guillermo Peña. 53 años. 28 años en la industria automotriz. Había construido su trayectoria sobre 2 principios simples: resultados y respeto. No toleraba la mediocridad. Mucho menos la prepotencia que ocasionaba pérdidas económicas. Ingresó al salón con el dispositivo telefónico aún en la extremidad. Su expresión era de piedra. Tomás. Bruno. Mi despacho. Inmediatamente. Ambos intercambiaron contempladas nerviosas. La administrativa bajó la vista a su escritorio. El técnico desapareció retornando al área de reparaciones. Todos comprendían lo que venía. Tomás intentó articular primero. Señor Peña, ¿podemos explicar? Mutismo, cortó Guillermo. En mi despacho. Transitaron los 3 en fila. Guillermo adelante, Tomás y Bruno atrás con pasos cada vez más lentos. El despacho poseía ventanas que proporcionaban vista al salón. Guillermo cerró el acceso, pero no las persianas. Deseaba que todos visualizaran esto. Deseaba que esto sirviera de lección. Se ubicó detrás de su escritorio. No les ofreció asiento. Los dejó posicionados frente a él como estudiantes en el despacho del director. Acabo de recibir una comunicación de Javier Márquez. ¿Comprenden quién es? Tomás tragó saliva. El gerente del concesionario de enfrente. Exactamente. ¿Y comprenden de qué me comunicó? Para agradecerme. Expresó que le envié al mejor comprador del mes, un caballero de 67 años que desembolsó $209,000 completos por un MAN TGX 640. ¿Les suena familiar? Bruno intentó explicar. Señor, ese individuo ingresó aquí y ustedes rieron de él, terminó Guillermo. Presumieron que carecía de capital. Lo trataron como si no mereciera su atención.
Él me confirmó todo. Guillermo se recostó en su silla. La comisión por esa transacción habría constituido $12,000. $6,000 para cada uno. El mejor mes de sus existencias. Y lo perdieron porque evaluaron a un comprador por su vestimenta. Señor Peña, expresó Tomás con tonalidad temblorosa, fue un desacierto. No pensamos que... Ese es exactamente el inconveniente, interrumpió Guillermo. No pensaron. Reaccionaron. Rieron. Y ahora esa transacción está en los registros de la competencia. ¿Poseen idea de lo que eso significa? Bruno abrió la cavidad bucal, pero Guillermo prosiguió. Significa que fallaron en lo fundamental. ¿En lo esencial? En lo que se supone que asimilaron el primer día, tratar a cada comprador con respeto. Nunca presumir. Siempre proporcionar el beneficio de la duda. ¿Cuántas ocasiones les expresé esto? Tomás bajó la cabeza. Múltiples ocasiones, señor. Y aún así rieron. Aún así lo humillaron. Aún así lo dejaron marcharse sin siquiera intentar asistirlo. Fue instintivo, murmuró Bruno. No deseamos. Guillermo golpeó el escritorio con la palma. ¿Instintivo? El racismo es instintivo. El clasismo es instintivo. La estupidez es instintiva. Pero ustedes no son animales operando por instinto. Son profesionales con años de experiencia. O se suponía que lo eran. Se posicionó de pie y transitó hacia la ventana. Podía visualizar el salón completo desde allí, los vehículos relucientes, los compradores potenciales que ingresaban, el negocio que continuaba funcionando mientras ellos enfrentaban las consecuencias de su prepotencia. Javier me comunicó algo adicional, expresó Guillermo sin voltear. Me expresó que el señor Silva le explicó por qué no adquirió aquí. Le expresó que había ingresado con la intención de cerrar la adquisición hoy mismo, que transportaba el capital listo, que exclusivamente requería que alguien lo tratara con dignidad fundamental. Y ustedes no pudieron proporcionarle ni eso. Lo lamentamos, expresó Tomás. Auténticamente lo lamentamos. Guillermo se orientó hacia ellos. ¿Comprenden cuántos compradores como el señor Silva ingresan aquí cada mes? Individuos trabajadores que acumulan por años para adquirir el vehículo de sus imaginaciones. Individuos que no requieren impresionar a nadie con vestimenta costosa, pero que poseen el capital donde importa, en el banco. Bruno asintió débilmente. Múltiples. Exactamente. Múltiples. Y si ustedes tratan a todos así, ¿cuántas transacciones adicionales hemos perdido sin comprenderlo? ¿Cuántos compradores se marcharon en mutismo porque los hicieron sentir inferiores? ¿Cuánto capital dejamos de obtener por su actitud? El mutismo era ensordecedor. Guillermo retornó a su escritorio. Abrió un compartimento y extrajo 2 sobres. Los colocó sobre la superficie de madera pulida. Estas son sus cartas de despido, expresó con tonalidad firme. Efectivas inmediatamente. ¿Cómo?, exclamó Tomás. Señor Peña, por favor. No hay discusión. Ustedes no exclusivamente perdieron una transacción. Perjudicaron la reputación de este concesionario. Hicieron quedar mal a todo el equipo. Y lo peor es que no mostraron ningún juicio profesional, ninguna inteligencia emocional, ningún respeto fundamental por otro ser humano. Bruno dio un paso hacia adelante. Señor, proporciónnos una segunda oportunidad. Asimilaremos de esto. Guillermo negó con la cabeza. Ya poseyeron su oportunidad. La poseyeron cuando el señor Silva ingresó por ese acceso. Y la desperdiciaron riendo. Ahora enfrenten las consecuencias. ¿Y nuestra comisión?, cuestionó Tomás. ¿Las transacciones que ya ejecutamos este mes? Guillermo lo contempló fríamente. Recibirán las comisiones de las transacciones cerradas antes de hoy. ¿Nada adicional? Poseen 30 minutos para recoger sus pertenencias y abandonar el edificio. Pero señor, 30 minutos, repitió Guillermo. Y si expresan una sola palabra negativa sobre esta empresa en su salida,
Me aseguraré de que ningún otro concesionario de la región nos contrate. ¿Comprendido? Ambos asintieron, derrotados. Tomaron los sobres del escritorio. Abandonaron el despacho con las extremidades superiores caídas. La administrativa no los contempló. El técnico fingió estar ocupado. Dos comerciales más jóvenes observaban desde la distancia. Todos habían escuchado lo suficiente. Todos comprendían el mensaje. Tomás comenzó a vaciar su escritorio, fotografías personales, una taza de café, algunos documentos, su placa de comercial del año del 2023. Todo ingresaba a una caja de cartón que la administrativa le había proporcionado sin expresar palabra. Bruno ejecutaba lo mismo en su área. Sus extremidades temblaban ligeramente. 2 años construyendo su trayectoria aquí. 2 años de buenas transacciones, de buenos números, de confianza creciente. Todo destruido en 30 segundos de risa mal posicionada. Un comprador ingresó al concesionario. Tomás lo visualizó, pero no se aproximó. Ya no constituía su labor. Ya no constituía nada aquí. Otro comercial, un joven de 24 años denominado Lucas, se aproximó al comprador con una sonrisa. Tomás escuchó las palabras, «Buenos días. ¿En qué puedo asistirle?». Las mismas palabras que él había expresado 1000 ocasiones. Las palabras que debió haberle expresado a Eduardo Silva. 25 minutos posteriormente, ambos transitaban hacia el acceso con sus cajas. La administrativa les abrió. No hubo despedidas. No hubo palabras de ánimo. Exclusivamente mutismo y el acceso cerrándose detrás de ellos. Externamente, el sol brillaba con intensidad. El tráfico fluía ordinario. La existencia continuaba como si nada hubiera acontecido. Pero para Tomás y Bruno, todo había transformado. Bruno colocó su caja en el compartimento trasero de su vehículo. ¿Y ahora qué?, cuestionó. Tomás no replicó. Simplemente contemplaba hacia el lado opuesto de la vía. Hacia el concesionario donde Eduardo Silva había adquirido su vehículo. Donde una comercial denominada Valeria había ejecutado lo que ellos no pudieron, tratar a un ser humano con dignidad. Y en ese instante comprendió algo. El valor de la prepotencia no se calcula en capital perdido. Se calcula en oportunidades destruidas. En trayectorias arruinadas. En lecciones asimiladas demasiado tardíamente. 3 jornadas posteriormente, Eduardo Silva transportaba su man blanco por la carretera principal. El propulsor ronroneaba perfecto. La cabina era confortable como nunca había experimentado. Los asientos de material noble se ajustaban a su columna. El sistema de sonido reproducía música suave. Las pantallas mostraban cada detalle del trayecto. Esto constituía más que un vehículo. Era la materialización de 49 años de esfuerzo, de sacrificio, de elevarse cada jornada antes del amanecer, de transportar bajo lluvia y calor extremo, de dormir en cabinas incómodas. De comer simple para acumular cada centavo posible. Todo había valido la compensación. Su dispositivo móvil sonó. Era su hijo Ricardo. 38 años, ingeniero civil, residía a 3 horas de distancia con su esposa y 2 hijos. «Padre, ¿cómo está el vehículo?», cuestionó con entusiasmo. «Es perfecto, hijo. Superior de lo que imaginé. ¿Cuándo vienes a contemplarlo?». «Este fin de semana. Los niños desean ascenderse. Desean que su abuelo les enseñe cómo se transporta». Eduardo sonrió. «Los aguardo. Voy a tenerlo reluciente para cuando arriben». «Padre», expresó Ricardo con tonalidad más seria, «estoy orgulloso de ti. Comprendo cuánto laboraste para esto». «Agradezco, hijo. Eso significa más de lo que consideras». Colgaron después de unos minutos adicionales de conversación. Eduardo continuó transportando con una sonrisa en el rostro. Este vehículo no constituía exclusivamente para él. Era legado. Era ejemplo. Era prueba de que las imaginaciones se materializan cuando laboras por ellas sin rendirte. Mientras tanto, en la urbe,
Tomás Herrera buscaba empleo. Había enviado su currículum a 5 concesionarios distintos. 2 ni siquiera respondieron. Uno le expresó que no había vacantes. Los otros 2 le ejecutaron entrevistas breves. Muy breves. ¿Por qué abandonaste tu labor anterior?, le cuestionaron. Diferencias con la gerencia, replicó. Una mentira a medias. La verdad era más complicada. Más vergonzosa. Más difícil de explicar. Ninguno le ofreció el puesto. En la industria automotriz, las noticias transitan velozmente. Los gerentes se conocen, se comunican, se avisan. Y el nombre de Tomás Herrera ya estaba marcado. No por incompetencia en transacciones, sino por algo peor, carencia de carácter. Bruno Campos poseyó un poco más de fortuna. Consiguió labor en un concesionario de vehículos usados. El salario era inferior. Las comisiones más bajas. El prestigio inexistente comparado con donde estaba anteriormente. Pero constituía algo. Era un comienzo. O más bien, un nuevo comienzo después de un final vergonzoso. Su primera jornada, el gerente lo convocó a su despacho. Comprendo lo que aconteció en tu labor anterior, le expresó sin rodeos. Guillermo Peña me comunicó. Bruno sintió que se hundía en la silla. Entonces, ¿por qué me contrató? Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Pero exclusivamente una. Si visualizo un solo indicio de que evalúas a alguien por su apariencia, estás excluido. ¿Comprendido? Comprendido, replicó Bruno. Y lo expresaba en serio. Había asimilado la lección más costosa de su existencia. Valeria Castro, la comercial que atendió a Eduardo, recibió un bono especial. Javier Márquez la convocó a su despacho una semana después de la transacción. Valeria, deseo agradecerte personalmente, le expresó. Por ejecutar tu labor exactamente como debe ejecutarse. Por tratar a ese caballero con respeto. Por no evaluarlo. Por cerrar la transacción más significativa del mes con profesionalismo puro. Javier le entregó un sobre. Dentro había un cheque por $3,000 adicionales. Un reconocimiento a tu excelencia, explicó. Valeria sintió lágrimas formándose. Agradezco. Pero exclusivamente ejecuté lo correcto. Exactamente, expresó Javier. Y en este negocio, ejecutar lo correcto a veces es revolucionario. 2 semanas posteriormente, Eduardo estacionó su MAN frente a una institución educativa primaria. Era el cumpleaños de su nieta Isabella. 8 años. Ojos brillantes repletos de curiosidad. Cuando emergió de clases y visualizó el vehículo gigante blanco, corrió exclamando, «Abuelo, es tuyo». ¿Es tuyo auténticamente? Sí, mi amor. Es mío. ¿Auténticamente puedo ascenderme? Naturalmente que sí. Eduardo la elevó hasta la cabina. Isabella palpaba todo con asombro, los botones, las pantallas, el volante enorme. Es como una nave espacial, abuelo. Algo semejante, rió Eduardo. ¿Laboraste mucho para adquirirlo?, cuestionó Isabella con inocencia. Mucho, replicó Eduardo. Casi toda mi existencia. Isabella lo contempló seria. Entonces lo cuidaremos mucho para que perdure. Eduardo sintió el pecho comprimido de emoción. Exactamente, mi amor. Para que perdure. Esa noche, Eduardo cenó con toda su familia. Ricardo, su nuera Cristina, los 2 nietos. Conversaron de todo, del vehículo, de los viajes que Eduardo planeaba ejecutar, de cómo en 2 años lo heredaría Ricardo para continuar el negocio familiar. Durante la cena, Ricardo elevó su copa. Un brindis, expresó. Por mi padre. Por su labor. Por su perseverancia. Por enseñarnos que las imaginaciones no poseen edad ni límite. Todos brindaron. Eduardo sintió que todo había valido la compensación. Cada sacrificio. Cada noche distante del hogar. Cada comida simple. Cada vestimenta vieja utilizada un año adicional para acumular. Todo había conducido a este momento.
a esta mesa, a esta familia, a este vehículo blanco que aguardaba externamente. Tomás Herrera nunca retornó a laborar en concesionarios. Terminó vendiendo pólizas por dispositivo telefónico. Menos glamour, menos capital, menos ego. Pero asimiló algo valioso, asimiló que las apariencias engañan, que el respeto no constituye opcional, que la dignidad de los individuos no depende de su vestimenta. Asimiló tardíamente, pero asimiló. Bruno Campos permaneció en el concesionario de vehículos usados. Con el tiempo se transformó en gerente. Nunca olvidó la lección. Cada ocasión que visualizaba ingresar a alguien con vestimenta humilde, se aproximaba primero. Saludaba con respeto. Ofrecía asistencia genuina. Y cerraba transacciones que otros habrían perdido por prejuicios. Eduardo Silva transportó su MAN durante exactamente 2 años adicionales. Posteriormente se jubiló como había planeado. Le entregó el vehículo a Ricardo en una ceremonia simple pero emotiva. Las llaves transitaron de extremidad curtida a extremidad joven. El legado continuó. Y cada ocasión que Ricardo transportaba ese MAN blanco, recordaba la historia de cómo su padre lo adquirió. La historia de dignidad, de respeto, de nunca rendirse ante la burla ajena. Porque al final, esta historia no trata sobre un vehículo. Trata sobre algo mucho más significativo. Trata sobre cómo tratamos a los demás. Sobre cómo un momento de risa puede costar todo. Sobre cómo el respeto abre accesos que la prepotencia cierra para la eternidad. Si arribaste hasta aquí, eres de los escasos que valoran las narrativas con mensaje. Comenta, más historias impactantes. Así comprenderé que estuviste aquí acompañándome hasta el cierre. Deja tu aprobación en este instante si esta historia te hizo reflexionar y suscríbete para no perder las próximas. Y si conoces a alguien que requiere escuchar esto, envíale este contenido. Agradezco por escuchar y nos visualizamos en la próxima historia.